Hola crocheteras, hoy en Auyama Crochet vamos a aprender 3 formas de unir nuestros granny squares o cuadraditos a crochet. Si aún no sabes hacer granny squares, te recomiendo ir al siguiente tutorial Auyama donde podrás aprender a tejerlos paso a paso. Primero vamos a aprender a unir granny squares utilizando el punto bajo. Después vamos a aprender a unirlos utilizando el punto deslizado o punto enano. Y por último, vamos a aprender a unir nuestros grannies cosiendo, utilizando hilo y aguja, mejor dicho, lana y aguja. Pero antes que todo, vamos a aprender a tensar nuestros grannies, a darles forma. Entonces, utilizando una mesa de planchar y unos alfileres o unas chinchetas, vamos a clavar nuestro granny dándole esa forma perfecta de cuadradito. Existen unas tablas especiales para esto, pero yo creo que con nuestra mesa de planchar de la casa lo podemos hacer muy bien. Entonces vamos a clavarlos todos uno junto a otro para que todos tengan el mismo tamaño. Los podemos incluso medir con una regla, pero a mí esto ya me parece demasiado. Yo creo que así al ojo los podemos arreglar perfectamente. Vamos a rociarlos con agua y a darles unos golpecitos para que el agua penetre en el tejido y nos ayude a darle la forma final a nuestros cuadraditos. Los dejamos secar ahí en la mesa y cuando estén secos ya tendrán la forma perfecta de cuadradito. Yo confieso que jamás he hecho esto para mis proyectos con granny squares, pero lo tengo que explicar porque es verdad que los cuadraditos quedan perfectos y que el acabado es mucho más profesional. Y ahora vamos a empezar a unir nuestros grannies con punto bajo. Entonces vamos a enfrentar las caras traseras, las caras del revés de nuestros cuadraditos y vamos a insertar el ganchillo en la esquina del cuadrado. Lo insertamos también en la esquina equivalente, en la del cuadrado de atrás, y vamos a traer el hilo con el que queremos hacer la unión. Yo he elegido un hilo de otro color para que resalte, pero puede ser el mismo color. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a unir con punto bajo. Entonces vamos a insertar el ganchillo en el primer punto disponible y buscamos el punto equivalente en el cuadrado de atrás. Ahí insertamos el ganchillo, enganchamos la lana, nos quedan 2 aritos y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a repetirlo, vamos a insertar el ganchillo en el punto disponible, buscamos el punto equivalente en el cuadrado de atrás, enganchamos la lana y hacemos el punto bajo. Nos vamos a encontrar con las cadenas, esas cadenas que hacen los huequitos de los granny squares. Ahí no podemos insertar el ganchillo. Entonces aquí podemos trabajar directamente en el hueco o podemos saltarnos al siguiente punto, que es lo que yo estoy haciendo, y tejer un poquito más holgado. Ahí ya me salté al otro punto. En el otro hueco voy a hacer lo mismo y así llego hasta el otro lado. Aquí ya estoy terminando, inserto el ganchillo en la esquina y en la esquina equivalente del lado de atrás y hago mi último punto bajo. Y así me quedaría esa costura. Corto la lana, tiro del ganchillo y así nos quedaría la unión con punto bajo. Vemos que es una unión con bastante relieve, es una unión que se usa con fines decorativos porque va por la cara de adelante del tejido, por la parte frontal del tejido. Por la parte de atrás nos quedaría así, que también queda bonito, imaginen esto del mismo color, pero realmente este punto se utiliza cuando queremos darle ese bordecito a cada granny en nuestro tejido y que se vea. Entonces vamos a hacer filas, de la misma manera vamos a unir los grannies en filas y cuando tengamos 2 o más filas vamos a unir las filas.
Entonces enfrentamos la parte de atrás, recordemos, vamos a insertar el ganchillo en las esquinas de los cuadrados, traemos el hilo con el que queremos hacer la unión, hacemos una cadena al aire y vamos a empezar a unir con punto bajo. Un punto bajo en cada punto disponible y en su equivalente de la parte de atrás. Así vamos haciendo la unión con punto bajo. Cuando lleguemos a la parte de las costuras, digamos donde se acaba ese primer cuadradito, hacemos el último punto en la esquina del cuadrado, el último punto bajo, y saltamos directamente a la esquina del otro cuadrado. Vamos a intentar meter esos cabitos sueltos en la parte de atrás para que luego sea más fácil camuflarlos. Entonces insertamos en la esquina equivalente y hacemos el punto bajo. Al principio parece un momento un poco caos, pero ya cuando estamos del otro lado del cuadrado ya es muy fácil. Y así nos quedaría ese cruce de costuras. Luego seguimos haciendo punto bajo hasta terminar la unión de las filas. Aquí ya estoy haciendo el último punto, el punto de la esquina. Cuando termino, corto la lana, tiro del ganchillo y así nos quedaría esa unión de filas. Vemos una vez más que es un punto con bastante relieve y que queda muy bonito como efecto decorativo, ya sea en otro color como aquí o en el mismo color de la última fila. Imaginen esto en morado, también quedaría muy bonito. Vamos ahora con la segunda unión, la unión con punto deslizado. Es muy parecida, simplemente vamos a enfrentar las caras delanteras. Las caras traseras las dejamos por arriba, digamos, y enfrentamos las caras delanteras del tejido. Vamos a insertar el ganchillo en la esquina del cuadrado y en la esquina del cuadrado de atrás. Insertamos el hilo con el que queremos trabajar. Aquí sí recomiendo que sea un hilo del mismo color de la última fila. Por ejemplo, aquí recomendaría usar el color morado, pero yo voy a usar el naranja para que ustedes vean por dónde va la costura. Hacemos una cadena al aire e insertamos el ganchillo en el primer punto disponible y en su equivalente de la parte de atrás. Enganchamos la lana y seguimos deslizando la lana para hacer nuestro punto deslizado o punto enano. Y así sigo trabajando toda esa costura. Inserto el ganchillo en los dos cuadrados y sigo deslizando la lana. Vemos que es una unión con mucho menos relieve. Y así trabajo hasta llegar al final. Este sería el punto final, el de la esquina, punto deslizado. Y cuando yo hago esta costura con punto deslizado, me gusta hacer una cadenita final al aire para que nos quede más fijo, que no se nos salga ese hilo después. Entonces corto, tiro del ganchillo y ya nos quedaría la costura con punto deslizado. Es una costura con menos relieve que nos va a quedar un poco de lado. De todas maneras, al tacto sí que se siente un poquito de relieve. Por eso yo la recomiendo para la parte de atrás y esta sería la parte de adelante. Vemos que el naranja no se nota casi, así que imaginen esto en el mismo color, en morado, no se notaría para nada. Es una costura muy firme y muy fácil de hacer. Por delante queda muy bonita y por detrás queda con un poquito de relieve. Vamos a aprender ahora la tercera forma de unir granny squares, que es cosiendo. Voy a preparar mi aguja de lana o aguja de tapicería y voy a poner los cuadrados con la parte de atrás mirando hacia arriba. Enhebro la lana con la que quiero trabajar. En este caso también recomiendo que sea una lana del mismo color de la última fila, pero voy a usar el naranja una vez más para que veamos por dónde va el hilo, por dónde va la costura. Entonces en el cuadradito de mi mano derecha, en la esquina inferior, voy a insertar la aguja en la esquina entre el tejido y luego la inserto en el otro cuadradito también en la esquina.
Ahí ya está insertada la aguja en las dos esquinas. Entonces tiro de la aguja. Y vamos a empezar a coser como una culebrita, como una serpiente. Vamos a orientar esto así para que lo veamos mejor. En el arito superior, en el que está mirando hacia mí, insertamos la aguja y la inserto también en el otro cuadrado, en ese mismo aro superior en el que mira hacia mí. Ahora nos devolvemos para el otro lado, entonces la inserto en ese aro superior en el que mira hacia mí y la vuelvo a insertar en el lado superior del otro cuadrado. Y así vamos cosiendo. Esto puede ir rápido o lento, todo depende de cómo se nos dé el manejo de la aguja. Vemos que es una costura prácticamente invisible. Si esta es la parte de atrás, que es donde más se nota, ahora veremos que la parte de adelante no se nota para nada. Lo importante aquí es que siempre trabajemos en el aro superior del punto, en el aro que mira hacia nosotros. Y así sigo cosiendo hasta llegar al final de ese lado. Este sería el último punto, el de la esquina. Lo hago entre las fibras del tejido para que me quede más firme. Y cuando ya termine, tengo cuidado de no apretar porque me puede quedar así la costura. Y aquí hago un pequeño remate. Corto la lana. Y ya estaría mi costura prácticamente invisible. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Si no se nota el naranja, imaginen en el mismo color, no se notará nada. Y por delante vemos como una línea que separa cada granny, no quedan apelmazados como con los otros puntos, sino que quedan divididos y esto puede dar un efecto muy bonito al conjunto de nuestro tejido. Entonces ya hemos aprendido 3 formas de unir granny squares. 1 con punto bajo, un tejido con relieve que podemos usar para decorar la parte frontal de nuestro tejido. 2 con punto deslizado, una unión firme y muy fácil de hacer que quedará lisa por delante y con un poco de relieve por detrás. Y 3 cosiendo con una aguja que quedará invisible y separará un poquito los grannies entre sí. Ya conocemos las 3 formas, ahora ustedes deciden cuál quieren usar para su proyecto. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que también nos vemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. Por allí espero fotos de todos sus granny squares y los proyectos tan lindos que van a hacer con ellos. Dejo todos esos enlaces abajo en la descripción del video. Nos vemos en el próximo tutorial. No olviden suscribirse al canal. Un abrazo y buen crochet.